Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo bastante escalofriante de la historia reciente de Costa Rica. Un viaje a Pavas, un barrio de San José, en el año 2010. ¿Te imaginas un lugar donde la vida diaria se ve ensombrecida por el miedo constante a la violencia? Pues eso fue Pavas durante un tiempo. Un lugar donde la tranquilidad se transformó en un campo de batalla. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué llevó a esta comunidad al límite? Bueno, Pavas era un barrio vibrante, lleno de vida. Pero a principios de la década de 2010, la violencia de las bandas comenzó a apoderarse de sus calles. Dos facciones rivales luchaban por el control del narcomenudeo, sembrando el terror entre los vecinos. Narcomenudeo. ¿Podrías explicarnos qué significa exactamente? Claro, el narcomenudeo se refiere al tráfico de drogas a pequeña escala, la venta de drogas en las calles. En el caso de Pavas, estas dos bandas se disputaban el control de los puntos de venta, y esa lucha se tradujo en una espiral de violencia que afectó a toda la comunidad. Imagino el miedo que debieron de sentir los habitantes. ¿Cómo era la vida diaria en Pavas en aquellos días? Las calles se convirtieron en un escenario de guerra. Los tiroteos eran constantes, los cuerpos aparecían abandonados en las calles, y el miedo se palpaba en el ambiente. La gente evitaba salir de sus casas, especialmente por la noche. Sus vidas se vieron paralizadas por el terror. Es difícil imaginar cómo las autoridades podían permitir que esta situación se descontrolara de esa manera. ¿Qué medidas tomaron para combatir la violencia? La policía se veía desbordada, incapaz de contener la escalada de violencia. Las bandas estaban fuertemente armadas, incluso utilizaban fusiles AK-47, algo inusual para la época en Costa Rica. Los propios agentes y los servicios de emergencia tenían miedo de entrar en Pavas, temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado. En esas circunstancias, la sensación de abandono por parte de las autoridades debía ser enorme. ¿Hubo algún momento en el que la situación se volviera completamente insostenible? Sí, en agosto de 2010 la violencia alcanzó su punto álgido. En tan solo 48 horas, 6 personas fueron asesinadas en ataques brutales y coordinados. Un chico de 17 años fue acribillado a la salida de un partido de fútbol. 3 cuerpos aparecieron calcinados dentro de un coche. La brutalidad de los ataques conmocionó a todo el país. Escalofriante. Asesinatos, coches incendiados. ¿Y qué de la policía? Seguían sin poder controlar la situación. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la violencia continuaba. Las bandas parecían actuar con total impunidad. La policía realizaba redadas, aumentaba la presencia policial, pero nada parecía frenar la espiral de violencia. Entiendo. Pero, ¿hubo algún suceso concreto, algún punto de inflexión que llevara a un cambio en la situación? Sí. Un ataque dirigido a una familia, un error por parte de los sicarios, terminó con la vida de una niña de 5 años mientras dormía en su casa. La tragedia conmocionó a la comunidad y marcó el antes y un después en la respuesta al terror que se vivía en Pavas. Una niña de 5 años. Es terrible. ¿Cómo reaccionó la comunidad ante esta tragedia? La muerte de la pequeña fue la gota que colmó el vaso. Los líderes comunitarios, hartos de la violencia y la inacción de las autoridades, decidieron tomar cartas en el asunto. De una forma inusual. ¿De qué manera? Decidieron reunirse con los líderes de las bandas, cara a cara, para exigirles el fin de la violencia. Con los propios líderes de las bandas. Eso suena increíblemente arriesgado. ¿Quiénes fueron los que se atrevieron a dar ese paso? Fue una colección diversa e inesperada. Pastores, activistas sociales, madres que habían perdido a sus hijos en la violencia, todos unidos por un objetivo común: la paz en Pavas. Increíble. Una reunión con los líderes de las bandas. Me cuesta imaginar cómo se desarrolló ese encuentro. ¿Qué sucedió? Esa es una historia que te contaremos en la siguiente parte de nuestro viaje a las entrañas de la masacre de Pavas. Imagínate la escena: un grupo de ciudadanos desarmados frente a los responsables del terror que asolaba sus calles. La tensión debía ser palpable. Debió ser un momento increíblemente tenso. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿Cómo reaccionaron los líderes de las bandas? Lo sorprendente es que en lugar de recurrir a la violencia o las amenazas, los líderes de las bandas escucharon. Escucharon a las madres que habían perdido a sus hijos, a los vecinos que vivían con miedo, a los líderes religiosos que clamaban por la paz. ¿Y qué argumentos utilizaron para convencer a estos hombres? ¿Cómo lograron persuadirles para que detuvieran la violencia? No se trató de un discurso político ni de promesas vacías. Los líderes comunitarios apelaron a la lógica, a la razón e incluso al propio interés de las bandas. Les hicieron ver que la violencia no beneficiaba a nadie, que solo generaba más dolor, más pérdidas, y que ponía en riesgo el propio negocio del narcotráfico. Una estrategia arriesgada pero inteligente. Y funcionó. ¿Qué respuesta obtuvieron? Para sorpresa de muchos, los líderes de las bandas accedieron a un cese al fuego temporal. Se comprometieron a detener los asesinatos, los tiroteos, los actos de violencia que habían convertido Pavas en un infierno. Un cese al fuego, de verdad. Después de tanta violencia, de tanta sangre derramada, ¿fue un acuerdo real o solo una estrategia para ganar tiempo? La tregua, aunque frágil, fue un respiro para la comunidad.
la policía pudo retomar el control de las calles, los vecinos volvieron a salir a las plazas, los niños pudieron jugar sin miedo en los parques. La vida poco a poco comenzó a recuperar cierta normalidad. Es conmovedor imaginar ese regreso a la vida, aunque fuera temporal. Pero, ¿qué hay del narcotráfico? Desapareció de Pavas. No, el negocio de la droga seguía ahí latente. La tregua solo significaba que la lucha por el control del territorio se llevaría a cabo de forma menos violenta, al menos durante un tiempo. Una calma tensa. ¿Cuánto duró esa tregua? ¿Logró la comunidad aprovechar ese tiempo para reconstruir la paz en Pavas? Esa es una pregunta que exploraremos en la parte final de nuestro Deep Dive. La tregua trajo un respiro a Pavas, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, pero la pregunta que todos se hacían era ¿cuánto duraría esa frágil paz? ¿Y qué sucedió? Se mantuvo la tregua. ¿Logró la comunidad aprovechar ese tiempo para construir algo duradero? La respuesta, lamentablemente, es compleja. La violencia, aunque silenciada por un tiempo, no desapareció por completo. ¿A qué te refieres? Volvieron a estallar los enfrentamientos entre las bandas. No de la misma forma que antes. La tregua de alguna manera cambió las reglas de juego. Los asesinatos a plena luz del día cesaron, los tiroteos indiscriminados disminuyeron. Pero la violencia se transformó, se volvió más sutil, más subterránea. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se manifestaba esa violencia? Las bandas seguían operando, seguían disputando el control del territorio, pero ahora lo hacían de forma más discreta. Las amenazas, las extorsiones, los ajustes de cuentas se convirtieron en la norma. El miedo seguía presente, aunque ya no se expresara con la misma crudeza. Entiendo. La violencia mutó, pero no desapareció. ¿Y qué hay de la comunidad? ¿Cómo reaccionó ante esta nueva realidad? La comunidad se dividió. Algunos veían la tregua como una victoria, un primer paso hacia la paz. Otros, los más escépticos, la consideraban una farsa o una estrategia de las bandas para ganar tiempo y reorganizarse. Es comprensible. Después de tanta violencia, la desconfianza debía ser enorme. ¿Y qué pasó al final? La tregua se rompió por completo. La verdad es que la tregua nunca fue un acuerdo formal, un pacto escrito con tinta y papel. Fue un pacto de palabra, un acuerdo frágil basado en el miedo y la necesidad, y como tal estaba condenado a romperse tarde o temprano. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo volvió a estallar la violencia en Pavas? No hubo un momento específico, un día marcado en el calendario. Fue un proceso gradual, un goteo constante de incidentes violentos que fueron minando la frágil paz que se había conseguido. Entonces, la masacre de Pavas no tuvo un final feliz. Es difícil hablar de finales felices cuando se trata del narcotráfico y la violencia. La masacre de Pavas fue un punto de inflexión en la historia de esa comunidad. Un grito desesperado que logró al menos por un tiempo silenciar las armas y devolver la esperanza a sus habitantes. Pero una esperanza que al final se vio truncada. Sí, la masacre de Pavas nos enseña que la lucha contra la violencia es un camino largo y complejo lleno de obstáculos y retrocesos. Nos muestra la fragilidad de la paz y la persistencia del miedo. Pero también nos habla del coraje de una comunidad que se atrevió a desafiar a sus verdugos, que se plantó frente a la violencia y exigió un cambio. Exacto. La masacre de Pavas es un recordatorio de que la lucha por la paz es una tarea de todos, una responsabilidad que no podemos delegar solo en las autoridades. Es un llamado a la acción, una invitación a construir un futuro donde la violencia no sea la norma, sino la excepción. La masacre de Pavas, una historia de violencia, miedo y esperanza. Un capítulo oscuro de la historia de Costa Rica que nos deja importantes lecciones sobre la fragilidad de la paz y la importancia de la acción comunitaria. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de un mundo más justo y pacífico.